Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Reyes, del grupo 73 de Ingeniería Industrial. El día de hoy les hablaré sobre los tipos de películas lubricantes de la materia de tribología. Cojinetes de superficie de contacto. Son elementos de máquina construidos en forma de casquillos o bujes de un metal o aleación diferente a la del árbol o eje. Bueno, los cojinetes de deslizamiento tienen muchas aplicaciones debido a la gran gama de condiciones de carga y temperaturas a las que suelen trabajar. Pues el, el lubricante debe considerarse un elemento constituyente del cojinete y así y de los rodamientos, porque estos nos ayudan mucho a mantener la vida útil y nos ayudan a que estos tengan un buen desliz. Y los objetivos de la lubricación son evitar el contacto entre las superficies deslizantes, disminuir las pérdidas por fricción y refrigerar el cojinete. Bueno, a refrigerar el cojinete nos referimos a que cuando se encuentra bien lubricado, estos no van a tender a calentarse o algo así. Bueno, una mala lubricación provoca que, como el cojinete está trabajando a altas velocidades y esfuerzos, este tiende a elevar su temperatura cuando no ha recibido una buena lubricación, por lo que se corre el riesgo de que se empiece a tener pérdidas de material o se deformen. Después tenemos el cálculo del tipo de lubricante, el cálculo de la grasa, el cálculo de la cantidad de grasa y frecuencias del reengrase. Bueno, pues nosotros, cuando vamos a engrasar un equipo, no nomás se engrasa así porque sí o porque, sí, engrásalo y así es. No, se debe conocer muy bien el tipo de grasa o lubricante que va a llevar. Y antes de lubricar la pieza, debemos de revisar los manuales y conocer el diámetro externo de esa misma pieza, asimismo el ancho. Y una vez que se obtiene la medida en milímetros de la pieza, se debe multiplicar esa medida por 0.005 y el resultado será la cantidad de la grasa, pero será aplicada en gramos. Y una vez calculado el volumen de grasa, se necesita determinar con qué frecuencia se aplicará, y aquí se toma en cuenta que se deben investigar los factores de operación y datos del rodamiento. Pues se sabe que la temperatura afecta tanto a la grasa como al aceite, por lo que es un factor muy importante a considerar. Y tomando en cuenta que mientras más caliente se encuentre el ambiente o la pieza, es importante que la grasa se inserte más rápidamente. Y si el ambiente de trabajo es más sucio y húmedo, es necesario engrasar más frecuentemente los rodamientos con aceite. Bueno, y después tenemos los métodos de aplicación de la grasa y aceite. Tenemos la lubricación con grasa. Una lubricación efectiva depende del uso de grasa limpia en la cantidad necesaria y aplicada. Pues aquí es recomendable, antes de lubricar algún rodamiento o algún cojinete, si es posible, poderle remover la grasa anterior que tenía. Cuando se engrasa con una pistola, tanto su orificio de acople como su boquilla deben de estar limpios para así evitar elementos contaminantes, como les comentaba anteriormente. Y después tenemos los sistemas automáticos de bombeo de grasa. Distribuyen grasa semilíquida desde el recipiente. Con frecuencia hay reguladores individuales para cada línea y un cronómetro. Bueno,
Aquí tenemos el método para la aplicación de grasa y aceites. Como podemos ver aquí, primeramente revisamos el rodamiento, y una vez que ya conozcamos el tipo de lubricante, el tipo de grasa que lleva, vamos a recepción y almacenamiento y solicitamos ese tipo de grasa. Después el manejo y aplicación. Es importante, obviamente, conocer cómo se va a aplicar y qué cantidad se va a aplicar y con qué frecuencia. Después tenemos el control de contaminación. Después de que este análisis después de que este lubricante sea desechado, lo vamos a llevar a analizar para ver qué componentes, en qué estado se encuentra este mismo, y ya después se pone a disposición ecológica. Después tenemos la lubricación con aceite. Se requiere de una buena aportación y distribución de lubricante en el área de contacto. Es posible una evacuación de calor del rodamiento. En caso de que la lubricación sea mínima, las pérdidas debido al rozamiento son muy mínimas. Se necesita una buena conducción y unas obturaciones más sofisticadas de la aplicación para el lubricante. Bueno, pues como aquí podemos ver en la imagen, esas son las conducciones de lubricante, que es como un recipiente que tiene una especie de popote metálico, que ese es con el que aplicamos nosotros el lubricante sobre las piezas. Y después tenemos el sistema de distribución de aceite. Bueno, lubricación por salpique. Por salpique, que va lubricando. El aceite expulsa las partículas de polvo y desgaste, lo mismo que el calor. Y puede ser que el sistema cuente con paletas o esparciadores para difundir el aceite y sus respectivos recipientes para recogerlo. Bueno, pues es como vemos aquí en la imagen, el sistema de distribución por salpique es dos rodamientos o uno solo que están en contacto entre sí y se encuentran a una altura a una altura del aceite, sumergidas en aceite, y esos se están rodando y están salpicando el aceite entre sí. Y tenemos, bueno, pues donde yo trabajo es muy normal, es muy normal ver este tipo de sistemas en los hornos horizontales, ya que ahí hay un recipiente largo, como de unos 60 centímetros por unos 20 de ancho y unos 30 de profundidad, y aproximadamente unos 20 centímetros hay una capa de aceite y está corriendo un engrane de medio metro de diámetro que por abajo lo atraviesa un rodamiento. Y estos dos están funcionando por medio de salpique, porque todo el tiempo se están manteniendo, o sea, es necesario que todo el tiempo se mantengan lubricados por las altas temperaturas a las que estos están funcionando, así mismo que el esfuerzo que requieren y la velocidad. Aunque no es una velocidad muy alta, requiere que se esté manteniendo una lubricación por el mismo peso que carga. Y después tenemos la lubricación de anillo y la de cadena. Y asimismo tenemos el de las mechas. El de las mechas, este es un sistema que trabaja verticalmente, y es cuando, bueno, este sistema es cuando de distribución por mechas, es cuando el engrane se encuentra en una forma vertical y hay como una especie de mecha que les está encargando de suministrar el lubricante.
Y después tenemos las aceiteras por gravedad. En una aceitera por gravedad el aceite baja desde un recipiente al rodamiento, por lo que hay que regular un orificio cuentagotas o el elemento de medición que no deja salir el aceite con demasiada rapidez. En las aceiteras por gravedad el aceite solo se utiliza una vez, o sea que este ciclo no tiene retorno y ya no se podrá volver a reutilizar ese aceite. Después tenemos las aceiteras neumáticas. El aceite se suministra gota a gota o entra en cantidades controladas a través de un orificio practicado dentro de un conducto de aire. De ahí en adelante se distribuye mediante aires de cilindros, neumáticos y motores. La velocidad va a depender mucho de la corriente de aire y la presión en la que se encuentre. Si hay mucha corriente de aire y presión, este va a tener una mayor lubricación y se va a lograr expandir mejor el aceite. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de la aceitera neumática. Tenemos la mirilla, aquí se puede ver. Y tenemos la entrada del aire, que aquí es donde se conecta la manguera del compresor. Y por este otro lado tenemos la salida del aceite pulverizado, que es donde se conecta la manguera por donde va a salir los desechos del aceite. Y tenemos el tornillo de regulación de ajuste. Bueno, pues ese tornillo se utiliza para regularlo, para ver con qué velocidad van a caer las gotas. Y por último tenemos el recipiente del aceite. Y aquí se puede ver un ejemplo de una aceitera neumática. Después tenemos aceiteras a presión. Al igual que el sistema de salpique, el sistema de distribución a presión necesita un recipiente, un indicador de nivel, un relleno y un respirador. A esto se les acondiciona una bomba y un sistema para el paso del aceite. Y pues aquí podemos ver en la imagen, aquí podemos notar el medidor. Sí, medidor. El medidor de la presión y las válvulas de desahogo, la bomba aceitera y el colador, asimismo como el filtro por el que el aceite se eleva y tiene que pasar. Y tenemos la lubricación del sistema antifricción, que es la lubricación hidrodinámica, lubricación hidrostática, lubricación hidrodinámica y la lubricación límite. De estos tipos de lubricaciones les hablaré en la siguiente diapositiva. Bueno, pues lubricación en material sólido. Como lo comentaba anteriormente, aquí les hablaré un poquito más sobre lo visto en la diapositiva pasada. La lubricación hidrodinámica es aquí en la que las superficies del cojinete soportan la carga. Están separados por una capa de lubricante relativamente gruesa que impide el contacto directo entre los materiales. Bueno, pues aquí es cuando aquí se tiende a utilizar una capa más gruesa de lubricante, ya que como es mucho el peso que está soportando la pesa, o sea que está soportando el cojinete, este va a requerir una mayor cantidad de grasa. Y después tenemos la lubricación hidrostática. Se obtiene introduciendo lubricante en el área de soporte de la carga de presión. Este lubricante se utiliza para velocidades relativas o nulas. Bueno, pues es más común utilizar este tipo de lubricante para algún horno o algún elemento que esté, algún equipo o cojinete que trabaje más lentamente, porque pues no se ocupa mucha velocidad.
Y ese tipo de lubricación hidrostática vendría siendo la ideal para ese tipo de equipos y cojinetes. Después tenemos la lubricación hidrodinámica. Se da cuando se sitúa el lubricante entre las superficies que ruedan una sobre la otra. Es el caso de los rodamientos de bola. Pues aquí tenemos tenemos el caparazón del rodamiento, el caparazón metálico del rodamiento, que está en un constante contacto con las bolas, y aquí se aplicaría ese tipo de lubricación. Y tenemos la lubricación límite. Se da cuando las condiciones de trabajo son tales que impiden la formación de películas lubricantes de elevado espesor. Después, la lubricación en material sólido se usa cuando los cojinetes tienen que trabajar a temperaturas extremas. El lubricante utilizado es de grafito o furo de molibdeno. Bueno, pues aquí a mí me ha tocado verlo y aplicarlo en las plantas de emergencia, porque estas máquinas generadoras eh, tienen un sistema de rodamientos y cojinetes que están entrelazados entre sí, y como se encuentran trabajando a altas velocidades y a altas cargas, es necesario tener ese tipo de lubricante, porque el equipo tiende a tener temperaturas muy extremas. Después tenemos la clasificación de lubricantes. Son los de uso más frecuentes y a los que se basan en fracciones de petróleo refinados o en fluidos sintéticos. Los lubricantes líquidos de petróleo son los de usos más extensos, y pues estos son los que más se adaptan a la mayoría de los equipos. Por eso mismo los lubricantes están diseñados en su mayoría mayormente de petróleo, utilizándose como materia prima, porque tienden a tener una mayor adaptabilidad, podría decir. Y después tenemos la clasificación por materia prima. Básicamente, la sustancia que ejecuta la función de lubricación se denomina como lubricante, del que el 80% ocupa el lubricante líquido. Bueno, pues aquí podemos ver el lubricante, y este se divide en tres: en el estado líquido, lubricante semisólido, que son las grasas, y el lubricante sólido. Bueno, en el estado líquido, el lubricante se divide en tipo líquido mineral, que es el tipo líquido, el aceite mineral, y el aceite mineral se subdivide en dos, que es el aceite mineral puro y el aceite mineral puro más los aditivos. Este tipo de aceite mineral es más común y utilizado en los vehículos automovilísticos. Y tenemos el tipo animal y vegetal, que es el que comúnmente se utiliza en nuestro hogar para hacer alguna comida o algo, porque vendrán siendo los de tipo origen animal y vegetal. O sea, no nomás se pueden utilizar aquí, también se pueden utilizar en otros tipos se pueden aplicar en otras partes, como en algunos transformadores, algunos plantas de emergencia, cuartos de bomba que requieran aceite, pero esos son cuando son un poquito más sintéticos y ecológicos. Bueno, perdón, son cuando son más ecológicos. Y después tenemos el aceite sintético, que se aplica mucho en las industrias, al igual que el aceite mineral, y pues igual el lubricante semisólido. Y clasificación por utilidad. El lubricante se clasifica para los vehículos, máquinas industriales, subestaciones compactas, plantas de emergencia, cuartos de bombas, hornos industriales, etcétera. Y los barcos, al igual que para transformar algún metal, ya sea para
para dar ¿cómo se llama? Para realizar algún templado o algún otro tipo de proceso de material. Y la fabricación. Después tenemos la viscosidad. La viscosidad es la característica más importante del lubricante a efectos prácticos, pues determina la capacidad física para mantener la lubricación. Esta característica va a fijar el rendimiento mecánico, gasto del fluido, para mantener las condiciones óptimas de la lubricación, a una determinada velocidad, temperatura, carga y dimensiones del elemento. Pues una buena viscosidad es cuando, aquí podemos ver un ejemplo de cuando una buena viscosidad es cuando el aceite tiende a ser más espeso. Y aquí podemos ver tenemos un ejemplo de cómo es eso. Por ejemplo, el 0W40 no tiende a ser tan viscoso, por lo que es más líquido, y el 15W40 es un poquito más robusto. Este comúnmente se aplica más en motores grandes o en equipos más grandes. El 0W40 es más recomendado para equipos más ligeros o que no requieren mucho esfuerzo ni trabajo. Y después tenemos efecto de la temperatura en la viscosidad. Bueno, pues la viscosidad disminuye con la temperatura. Se utiliza un índice de viscosidad y se compara con aceites de susceptibilidades térmicas muy pequeñas y muy grandes. El factor principal que influye en el sentido, la velocidad y la transformación de los hidrocarburos es la temperatura. La viscosidad disminuye con la temperatura. Esto se debe a que conforme aumenta la temperatura, las fuerzas viscosas son superadas por la energía cinética, provocando que la viscosidad disminuya. Y bueno, pues si la viscosidad. Y tenemos los grados de aceite. Existen dos tipos de aceite para motores automotrices. Tenemos los monogrados y los multigrados. El aceite multigrado, como el caso del 10W30, está diseñado para que tenga un gran flujo a temperaturas bajas, y pues el sufijo W significa que el aceite es apto para su uso invernal, y eso quiere decir que va a soportar temperaturas de 30 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. Y este no tenderá a congelarse. Y después tenemos el aceite monogrado. Ese se utiliza en equipos que trabajan a altas temperaturas. Aquí tenemos la tabla de viscosidades en alta temperatura. Pues cuando la temperatura suele ser alta, la viscosidad suele bajar. Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos alguna tabla. Y el grado de viscosidad SAE. El SAE significa Sociedad Ingeniera Autocar. Y eso vendría siendo todo. Y pues esto vendría siendo todo. Muchas gracias por su atención.